Hola amigos y amigas del Club de Ajedrez O'Higgins. Continuamos con esta serie de consejos utilizando el programa Chessimo. Voy a leer el consejo y posteriormente a eso daré un pequeño comentario u opinión al respecto. Vamos directo al grano. Consejo número 11. Dice: trate de impedir el enroque del adversario. Si su adversario está demorándose mucho para enrocar, trate de prolongarle todavía más la estadía en el centro. Una de las maneras más usuales de hacer esto es controlar una de las casillas por donde tiene que pasar el rey, normalmente la casilla F1 o F8, en el caso del enroque corto. Mantener al rey adversario en el centro vale la mayor parte de las veces el sacrificio de un peón. Como podemos ver acá en la imagen, por ejemplo, este alfil controla la diagonal, entonces le impide al rey que se pueda enrocar, y mientras se mantenga en el centro y nosotros sacamos el nuestro, tenemos la intención de abrir alguna columna, por ejemplo la columna C, o aprovechar la columna D que está semiabierta y atacar rápidamente al rey. También podríamos en algún momento capturar el caballo, desplazar ese peón y tratar de capturarlo. Vamos con el siguiente consejo, número 12. Dice: domine el mayor territorio posible. El que tiene la ventaja de espacio dispone de mayor movilidad de sus piezas y por tanto mayor flexibilidad para trasladar sus piezas de un flanco al otro. Hay que recordar que un flanco de rey, que son las columnas E, F, G y H, flanco de dama, las columnas D, C, B y A. Por el contrario, el que está en una posición restringida tiene dificultades para maniobrar sus piezas, lo que puede ser fatal si se requiere para la defensa del rey. Por ejemplo, acá la posición muestra una defensa francesa, variante el avance, en donde el blanco consigue ganar más espacio que las negras. Ese alfil queda dentro de la cadena peones, que podría ser algunas dificultades para el negro. Y entre más territorio dominemos es aún mejor, pero hay que tener cuidado de no sobreextenderse, porque cuando nos sobreextendemos ya no podemos dominar esos peones y posiblemente los perdamos y podría ser perjudicial para nosotros, y no es la idea. Siguiente consejo. Número 13 dice: avance sus peones para ganar espacio. Ya, no llegaría a avanzar los peones, sino que avanzar los peones atacando alguna pieza con alguna ganancia de tiempo. Dice: a pesar de que el avance de peones es el principal recurso para restringir la posición enemiga, esta regla debe ser observada con cuidado, pues cuando más lejos estén los peones de su base, más difícil resultará defenderlos. Además, cada avance de peón crea debilidades en las casillas adyacentes, que pueden venir a ser ocupadas por piezas enemigas. Se refiere a esto que cuando un peón avanza, las casillas que quedan al lado de él muchas veces no quedan defendidas, y eso podría ser alguna debilidad, se podría aprovechar contra el contrincante, o por otro lado, nosotros también podríamos aprovecharlas a nuestro favor, así que hay que tenerlo en consideración. Siguiente consejo, número 14, dice: a medida que avanzan, los peones resultan más difíciles de proteger. Esto me refiero a veces no sobreextenderse. Esta posición deriva de una siciliana abierta, en donde después del caballo F6 el blanco trata de sobreextenderse amenazándolo, pero las negras con dama A5 le dan un jaque al rey y al mismo tiempo atacan el peón y lo van a ganar. Entonces, cuidado con no sobreextenderse con peones que no estén defendidos. Mientras estén defendidos, en algunos casos sí puede ser. También depende de la etapa de la partida. Vamos con el siguiente consejo. Número 15. Dice: coloque sus peones en el centro. El centro del tablero de ajedrez está formado por las casillas E4, E5, D4 y D5. El llamado centro grande incluye las casillas comprendidas por el cuadrado con vértices en C3, C6, F3 y F6. Dice: los peones son las mejores fuerzas para la creación del centro porque, al contrario de las piezas, no son susceptibles al ataque de los peones enemigos. Ya, viendo esta posición, muy probable esta viene de un gambito de dama. Por ejemplo, D4, D5, C4, caballo F6,
C por D5, caballo por D5 y E4, expulsando el caballo, en donde las blancas consiguen quedarse con un centro ideal de peones. Entonces, esos dos peones juntos se llaman, o le llaman el centro ideal de peones, y cuando el contrincante permite que lo tomemos, muchas veces hay que hacerlo, porque es beneficioso, porque abre la diagonal de nuestros alfiles y tiene buena coordinación con nuestros caballos, y también va a permitir un rápido enroque para que nuestro rey no tenga problemas. Siguiente consejo, número 16, dice: mantenga sus piezas lo más cerca posible del centro. Una pieza en el centro controla más casillas que en cualquier otra parte del tablero. Mientras un caballo en el centro puede controlar 8 casillas, otro ubicado en una casilla de la esquina del tablero tiene solo 2 movimientos posibles. El control del centro también es importante porque es a través de este que las piezas se trasladan de un lado al otro del tablero. Si sus piezas logran trasladarse más rápido que la de su adversario, tendrá más chances de lograr un ataque exitoso. Acá si nos fijamos, las blancas han cumplido el objetivo de la apertura, han desarrollado sus piezas menores, ambos caballos, ambos alfiles, han enrocado su rey para tenerlo protegido y controlan bien el centro. Controlan el bando de las negras, también han desarrollado sus dos caballos, sus dos alfiles, están listas para enrocarse. Falta ubicar la dama en una casilla, por ejemplo de 6, y también falta ubicar su dama en una casilla, por ejemplo de 2, y para poder conectar las torres y así dominar las columnas. Yo creo que con blanca hay que intentar dominar esa columna C, y las negras deben tratar de sacar su rey del centro. Ya, vamos con el siguiente consejo. Número 17. En los cambios de peones traslade al máximo de en los cambios de peones trate al máximo de acercarlos al centro. Entonces cuando cambiamos de peones, intentar capturar con un peón que se acerca al centro. Veamos, dice: como los peones centrales son más importantes que los laterales, siempre que su oponente capture una pieza suya y usted tenga la posibilidad de retomar la pieza enemiga con los peones diferentes, es aconsejable que tome con el peón que esté más alejado del centro. Muchas veces se da el caso de que es necesario tomar con el peón de H cuando se captura para sacar al centro. Y en este caso, esos peones van a dominar importantes casillas centrales. Además, cuando tomamos con peones hacia el centro, en este caso la torre va a poder abrir la columna F y poder atacar, y aparte este peón que estaba en la casilla de 6 era un peón retrasado que tenía poco o nada futuro de avanzar a D5, y ahora con esa recaptura sí tiene la opción de hacerlo. Siguiente consejo. Número 18. Dice: controle el centro antes de atacar. Ataques exitosos de los flancos dependen en gran parte del control del centro. Por lo tanto, antes de empezar un ataque en un flanco, preocúpese en mantener un centro fuerte y estable. Veamos acá. Tenemos el rey enrocado, ambos caballos desarrollados, falta desarrollar el alfil, y estos peones se ven con una cadena bien buena. Acá hay una pequeña debilidad, un peón retrasado, pero hay varias chances de atacar con estos peones al enroque adversario, a ver si abrimos alguna columna para atacar el rey. Vamos con lo siguiente. 19. Los peones son la base de la estrategia. La estructura de peones constituye la espina dorsal de toda posición, ya que aumenta o disminuye la efectividad de las piezas. Para lograr una buena conformación de peones, hay que evitar los diferentes tipos de peones débiles, los peones aislados, retrasados, doblados o colgantes. Ya. En esta parte, Filidor decía que los peones son el alma del ajedrez y son sumamente importantes, definen en qué casillas debo ubicar correctamente mis piezas para que se adecúen a esa cadena de peones. Recordar que muchas veces entre menos islas de peones es mejor. El bando que tiene más islas de peones siempre va a tener debilidad. Y cuando hay islas de peones van a dar el caso de peones aislados,
Por ejemplo, el peón de A, un peón aislado, ya que no tiene peones laterales que lo puedan defender. Peones retrasados, aquel peón que tiene, no tiene algún compañero que lo ayude a avanzar, o sea, el último en la cadena. Por ejemplo, si no estuviera este peón en la casilla E6, el peón de D6 sería un peón retrasado. Peones doblados son dos peones que están en la misma columna, por ejemplo el peón de C3 y C4. Y los peones colgantes son cuando tenemos dos peones que estén juntos. Y dos peones que estén juntos uno al lado del otro y por el lado que no haya un peón. Por ejemplo, si estos tres peones de la columna C no estuviesen, estos peones serían peones colgantes, el peón de A y B, si sacamos esos tres. Vamos con 20. Las debilidades de peones son externas. Mientras las piezas pueden moverse y ser más activas, cualquier deficiencia en la estructura de peones es una debilidad a largo plazo. Por eso, si su adversario tiene peones débiles, usted no necesita apresurarse para aprovecharlos. Por ejemplo, acá el de las negras tiene 1, 2, 3 hilas de peones, en cambio las blancas tienen 1, 2 hilas de peones. En este caso las blancas tienen mejor estructura. Las 3 hilas de peones significa que las negras tienen un peón aislado y además tienen peones doblados y aislados, ya que no hay peones en las columnas laterales que puedan ayudarlo. Muchas veces el blanco no tiene que apresurarse en capturarlo porque esas debilidades son a largo plazo. 21 dice, evite peones doblados. Peones doblados son dos peones del mismo bando que ocupan la misma columna. Los peones doblados tienen menos movilidad que los peones normales y son más vulnerables a ataques enemigos, especialmente cuando están aislados. Sin embargo, no siempre los peones doblados son una desventaja. Muchas veces el dominio de la columna abierta o semiabierta adyacente o el control adicional del centro pueden ser compensación suficiente. En este caso, esos dos peones son doblados y aislados, no hay peones laterales y pueden ser bastante débiles. Cuando un bando tiene peones doblados, lo ideal sería que tenga piezas activas para tratar de lograr un contrajuego. Por otro lado, cuando yo estoy jugando en contra de los peones doblados, tengo que intentar de cambiar piezas para llegar a un final de peones en donde la estructura de peones sea beneficiosa para mí. En este caso, con negras tendría 2 hilas de peones y en la blanca tienen 3 hilas de peones que pueden haber debilidades, ya que estos peones no se pueden defender. Por ejemplo, a mí me encantaría tener este peón en la casilla G1 para que así se puedan apoyar mutuamente los tres. En cambio acá están todos descoordinados. El peón de F1 ni siquiera, F2 ni siquiera puede avanzar. 22. Evite peones aislados. Los peones aislados son los que no tienen peones del mismo bando en las columnas vecinas. Por lo tanto, cuando son atacados, no pueden ser defendidos por otro peón, sino solo por piezas. La debilidad principal de un peón aislado es que la casilla que está delante de sí es débil, porque no puede ser controlada por otro peón y puede ser ocupada por una pieza enemiga. Los peones aislados son aún más vulnerables cuando están en columnas semiabiertas, pues son blancos fáciles para las torres adversarias. En este caso, tenemos acá peones aislados. ¿Qué es lo que pasa con los peones aislados? Que obliga a que haya alguna pieza defendiéndola, porque no hay otro peón que la pueda defender. Entonces como que amarra a nuestras piezas. Y no es la idea, ya, porque queremos que los peones se defiendan entre ellos y nuestras piezas estén libres para buscar otros tipos de ataques. Además, lo anterior, es importante que cuando hay un peón aislado, controlar la casilla que está delante de él para que ese peón no pueda avanzar. Hay que impedir a toda costa que avance. Y luego de que controlamos la casilla que no avance, vamos a aumentar nuestras fuerzas en el peón hasta lograr capturarlo. 23 dice, evite peones retrasados.
Un peón se considera retrasado cuando está más cerca de la base en relación a los peones de las columnas adyacentes y no puede avanzar porque la casilla delante de sí está controlada por un peón enemigo. El peón retrasado generalmente entorpece la comunicación de las piezas defensivas. Además, la casilla débil delante de él puede ser ocupada por una pieza adversaria. En este caso, las negras tienen un peón retrasado, que es el peón de D6, el cual obliga a ser defendido por piezas, ya que es como que estuviera aislado, por decirlo de alguna forma, que tiene un peón compañero, pero no hay un peón a su lado que lo pueda defender en ningún caso. Entonces, ¿qué debo hacer con blanca en nuestro plan? Primero, controlar la casilla delante del peón para que no avance, y luego aumentar nuestras fuerzas hasta conseguir alguna ventaja. Por ejemplo, este peón al estar en esta casilla, aparte de ser aislado, en algún momento puede ser un peón clavado, que no se pueda mover. Entonces si yo intentara venir con mi peón hasta la casilla C5, puedo amenazar con capturar, ya que si él captura, yo podría ganar la torre. O incluso podría venir con mi alfil a la casilla C5, también poner presión. Es como para tener ideas en mente. 24 dice, evite la creación de casillas débiles. Siempre que se avanza un peón, las casillas del lado de este quedan débiles. Una casilla débil es una casilla que no puede ser protegida por sus peones. La principal desventaja de la casilla débil es que puede ser ocupada por piezas enemigas, lo que aumenta la eficacia de estas piezas, ya que no pueden ser fácilmente expulsadas de sus posiciones, pues no pueden ser atacadas por peones adversarios. En este caso, las blancas acaban de mover su peón a la casilla G4 y lo que ocurre es que el peón de la casilla F3 queda retrasado, le cuesta o no puede avanzar a la casilla F4 y además ahí nos fijamos que las casillas laterales, las que están al lado adyacentes, son débiles. Entonces, cuidado con el movimiento de peones, ya que, recuerden, no puede retroceder y siempre dejan algunas debilidades. Ver bien o calcular bien cuándo capturar un peón. Acá en vez de haber movido G4, bueno, lo mejor G3 puede haber sido una mejor opción, ya que quedan los tres peones en la misma fila, controlando las casillas delante de él, evitando posibles saltos de caballo a la casilla F4, por ejemplo. Consejo 25 dice, evite islas de peones. Cada grupo de peones separados por una o más columnas es llamado isla. Cada isla tiene una base que debe ser defendida por piezas. Por tanto, cuando más listas islas de peones tenga, mayor será la dificultad para defenderlos. Veamos este caso, era lo que explicábamos anteriormente. Las blancas tienen una isla de peones, las negras tienen 1, 2, 3, 4 islas de peones. Entonces, si nos fijamos, las negras tienen 1, 2, 3 peones aislados y eso es una debilidad. Porque si yo en este momento quitara ambas torres y el alfil, ese rey no puede defenderlos todos. Por ejemplo, con este rey podría enfocarme en este peón y mis peones al menos se pueden defender solo y pueden ganar a los peones de mi adversario.